Happy Sabbath, iglesia. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath to my young folks. I know it's Sábado Joven, Youth Sabbath today. And it was just so awesome to see you guys worshiping, to see you behind the cameras, to see you involved. I was digging the Vacation Bible School song and the moves. I need to come back so y'all can teach me. What is it? Trust. It's like no, never mind. But happy Sabbath y feliz sábado. Es un placer para mí estar aquí hoy. Mi nombre es Ronald Paulín. Quisiera también agradecerle al pastor y a su esposa y felicitarle. ¿Cuánto le quieren dar gracias a Dios por su pastor? Amén. Amén. Tienen un pastor que ama a Dios, que es tremendo líder y lo he estado siguiendo desde la pandemia, desde que se mudaron a este edificio. El pastor me dijo que una semana después que se mudaron es que vino la pandemia, right? Así que quiero felicitarlos por el trabajo que han estado haciendo en esta comunidad de Tampa, en esta iglesia, ver los jóvenes activos, así que gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Quiero también dejarles saber que mi abuela vino conmigo hoy, Violeta Vence de la Torre, y ella tiene 96 años, así que se está disfrutando un tremendo sábado joven hoy. También quiero saludar a papi y mami, creo que me están viendo por la cámara, ellos están de vacaciones este fin de semana, así que saludos a toda mi gente de Apopka, los jóvenes de Apopka Spanish, si estás mirando, God bless, I know you guys are doing good. We have youth Sabbath over there this Sabbath also, so maybe they're not watching, better that way. But anyways, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, amén. Y el mensaje de hoy nos va a venir desde el libro de Hechos, capítulo 8, libro de Hechos, capítulo 8, empezando desde el versículo 1. Y dice ahí, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Sabe quién es Saulo? Muchos conocen a Pablo, pero quizás no conocen a Saulo, ¿verdad? Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba, me tienen que ayudar ahí, estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Amén. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Oh, si en la ciudad de Tampa fuese llena de alegría. Amén. Oh, si la comunidad aquí alrededor de Tampa Spanish fuera llena de alegría por el derramamiento del Espíritu Santo y por una iglesia que vive en misión bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y después bajando un poquito más, skipping a few verses, llegamos al versículo 26 que dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. En inglés, el versículo 26 dice, now an angel of the Lord said to Philip, rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. El título del mensaje de hoy es ponte en marcha. Amén. Rise and go. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Señor. Señor, te alabamos porque solamente tú eres digno de nuestra alabanza. Señor, Lord, we praise you because only you are worthy of our praise.
We give honor to so many things. We expend energy on so many other things that when at the end of the day, Lord, only you are worthy of our time, of our worship, and of our energy. Así que te alabamos, oh Señor, hoy. Te damos gracias por tu amor, por la vida que tú nos das, porque cada aliento que podemos tomar es gracia tuya, Señor. Te damos gracias por tu sábado en el cual podemos encontrar descanso en ti. Te damos gracias, Señor, por esta casa de oración, por esta familia en ti, Señor, el cual tú has movilizado para predicar el Evangelio, para impactar la comunidad de Tampa para tu reino, oh Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte a ti, conocer tu corazón, recibir nuestras instrucciones para ponernos en marcha, porque a través de ella recibimos esperanza, salvación, conocemos el Evangelio. Y Señor, ahora a abrir tu palabra, as we open up your word, Lord, I pray that you may touch my lips, cover me. I am unworthy, I am a sinner. May it be you who speaks through me. Que sea tu espíritu que hable aquí hoy. Límpiame de mis pecados, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. So, el versículo 8 termina bien, ¿verdad? Hubo mucha felicidad, hubo mucho gozo. There was a lot of joy in that city. But in order for there to be joy in that city, pero para que pudiese haber gozo en esa ciudad, tuvo que pasar algo. Tuvieron que pasar algunas cosas quizás no deseables. Voy a hablar un poquito de inglés hoy. ¿Me dan el chance? Como es sábado de joven, para hablar también a los jóvenes. Vamos a ir back and forth, vamos a hacer Spanglish, así mismo. Así que hubo mucho gozo en Samaria, pero para que hubiese gozo en Samaria, algo tuvo que pasar, ¿verdad? Y ese algo no era lo más deseable. Something had to happen in order for there to be joy in the city. And as I go back to verse 1, it says, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. It says Saul was there approving of Stephen's murder, and Saul approved of his execution. Y es un poquito raro como empieza el capítulo, ¿verdad? Porque está empezando una historia, pero todavía está trayendo la historia del capítulo 7, ¿verdad? ¿Y quién era Saulo? Saulo, uno de los líderes religiosos, right? He was one of the top dogs, ¿verdad? One of the religious leaders, one of the most prestigious religious leaders. Perhaps in today's world he would be a pastor, an apostle, an elder, right? Estudiante de Gamaliel, uno de los fariseos más prestigiosos también para los judíos. Saulo era un hombre de Dios para el pueblo de Israel. Y sin embargo, la Biblia dice, la palabra dice que aprobó la muerte de Esteban. No solamente la aprobó, sino que cuando tú miras en el griego la palabra aprobar, que no lo voy a tratar de pronunciar aquí hoy, todavía no me he graduado de teología, ¿ok? Pero sí vi la definición, y cuando tú ves lo que significa la palabra que se usa ahí en el griego para aprobar, when you look at the word that says that Saul approved of Stephen's murder, the meaning behind that word in the Greek means that he took pleasure in it, that he enjoyed it. No solamente, en el griego nos dice que no solamente la aprobó, sino que tomó gran placer en él. Un líder religioso, un supuesto hombre de Dios. Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Y sabes que hoy en día vivimos en la era de cancel culture, ¿verdad? Y'all know what I'm talking about? We live in the cancel culture era, right? Everything, you can't do anything because you get canceled right away, right? But, and I'm not a big fan of cancel culture, I'll just go ahead and say that. Yo no soy muy fanático de cancel culture. ¿Saben de lo que estoy hablando cuando digo cancel culture? Que por cualquier cosa lo quieren cancelar a uno si uno se equivoca, si uno dice algo ofensivo, right? Pero hay cosas que sí quizás hay que cancelarlas, ¿verdad? Y una de ellas es quizás cancelar la religiosidad vacía del Espíritu Santo. Maybe one of the things that we should cancel is religion devoid of the Holy Spirit. Así que les voy a dar los 3 puntos para hoy en advance
Así si se quieren ir para la casa y almorzar y no quieren escuchar el sermón entero, les voy a dar los 3 puntos ahora ya y se pueden ir. No, I'm just kidding, don't go anywhere. ¿Ok? Pero el primer punto es este. Let's cancel religiosity and instead let us live being rooted in the Holy Spirit. Amén. Cancelemos la religiosidad, en vez dejémonos ser arraigados, lo dije bien, ¿verdad? Amen, amen. Gift of tongues is a real thing. Arraigados en el Espíritu. Amén, amén. El punto número 2. Let's cancel the things of this world that mesmerize us. Y'all know what that word mesmerize means, right? That ultimately distract us from our true purpose, and instead may we be captivated and rooted in His kingdom. It's a long point, I know. Cancelemos las cosas de este mundo que nos hipnotizan y en vez dejémonos ser cautivados y arraigados en el reino de Dios. Amén. Y el tercer punto es este. Let's cancel what the world says you are. Let's cancel who the world thinks that you are. Maybe if you've even believed that that's who you are, and instead knowing that there's know that there's more to you than what lies on the surface. Let's cancel who the world thinks you are, young people, even if you've believed it, and instead know that there is way more to you than what lies on the surface, because you are rooted in Jesus Christ. Lo digo en español, vamos a cancelar de la manera que el mundo nos valora, y quizás aún nosotros mismos creyendo el cuento, sabiendo en vez que hay más en mí de lo que aparenta en la superficie ser, porque mi raíz es en Cristo. Amén. Así que esos son los 3 puntos para hoy. Pero volviendo al cancel culture, we live in the cancel culture era. Vivimos en la era de cancel culture. Y irónicamente, hoy en día, que no voy a hablar mucho de política hoy, I promise, right? Pero hoy en día el cancel culture is propagated mayormente por los liberales, ¿verdad? Por el lado más izquierdo, ¿verdad? Se ve esto un poquito más. Y el lado derecho, y yo no soy de ninguno de los dos lados, así que don't try to pin that on me. Pero, y el lado derecho dice, nosotros estamos en contra del cancel culture, ¿verdad? And I think that's funny, porque si vamos a ver la verdad, si vamos a la raíz, right? We're going deep today, right? We're rooted today. Vamos a poder ver que irónicamente, aunque hoy quizás son los liberales that are into cancel culture, the church has been into cancel culture for a much longer time than that. Y'all really quiet for that one, huh? Aunque sean los liberales que ahora quizás son los que están predicando cancel culture, la religión y la iglesia ha sido la que la ha predicado más por muchos años, cientos de años. All right, young people, help me out a little bit here. What are some of the things that church has canceled for you? Maybe don't go to the movies. That one? Let's cancel the movies. For the ladies, let's cancel makeup or jewelry. Or let's cancel putting pants on when you're on stage. Okay, y'all follow me? O quizás podemos ir a la Inquisición, ¿verdad? De los españoles. O quizás hasta la Biblia. La iglesia canceló la Biblia. No el verdadero pueblo de Dios, por supuesto. Pero en the Dark Ages, ¿verdad? La iglesia católica canceló la Biblia. No dejaban que los cristianos tuviesen Biblia. Así que si vamos a hablar de cancel culture has been around way longer than a political party. For those of us who grew up in church, we know what cancel culture is because the church has been canceling things for a long time. And I'll admit, yo admito que se está poniendo un poquito ridículo la cosa con cancel culture, ¿verdad? Por cualquier cosa, tú no te puedes equivocar. Encima, ahora mismo con todas las cámaras y social media, ahora mismo alguien puede coger un snippet, ¿verdad? De este sermón y convertirlo en una propaganda política, lo que sea, por una cosita que dije fuera de contexto, quizás. Y las cosas se están poniendo mal. Pero mientras que estamos cancelando cosas, can I add some things to that list? Mientras que estamos cancelando cosas, ¿puedo añadir algunas cosas a esa lista? ¿Qué tal si cancelamos el odio? ¿Qué tal si cancelamos la ira? ¿Qué tal si cancelamos el orgullo, el racismo, la pornografía, el adulterio, la deshonestidad? ¿Qué tal si cancelamos el abuso de las drogas, el alcoholismo,
el abuso doméstico. ¿Y qué tal si cancelamos una religiosidad, pero que está vacía del Espíritu Santo? ¿Qué tal si cancelamos el legalismo? Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban, un gran líder religioso. ¿Y Esteban, quién era Esteban? Esteban fue uno de los primeros originales diáconos. Fue entre los primeros 7 diáconos. Stephen was among the first deacons. Any deacons in the house today? Diáconos, diaconisas, ¿verdad? Esteban fue entre los primeros, ¿verdad? Hubieron 7. ¿Y por qué es que un gran líder religioso en Saulo se encuentra con Esteban? Un diácono humilde. Porque mientras tanto Saulo era un gran líder religioso, Esteban era un gran líder para el reino de Dios. Porque mientras tanto Saulo proponía religión, Esteban estaba lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos 6:8, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y dice también en Hechos 7, 59 y 60, ya al punto cuando están apedreando a Esteban, lo están matando, dice ahí, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Qué bueno era Esteban, ¿verdad? Qué bueno era Esteban. Le estaban tirando piedras. Man, Stephen was such a good guy. He was getting rocks thrown at him, literally, okay? Not metaphorical, not, likes or bad comments on social media, although I know that's a very serious thing too. Bullying on the internet is a bad thing as well. But Stephen was getting real rocks thrown at him. Esteban le estaban tirando piedras y se estaba muriendo. Estaba sangrando, estaba en el piso rodeado por la iglesia que le estaban tirando piedras. Y mientras que eso está pasando, le estaba diciendo a Jesús, imitando a Jesús. ¿Qué tal si tú y yo podríamos ser imitadores de Jesús a ese nivel? Diciéndole, Dios, perdónalos por lo que hacen. Wow, qué bueno era Esteban, right? Un gran hombre, ¿verdad? Pero, you know what? Stephen, he was just a regular human being. Esteban no era tan bueno nada, era un ser humano como tú y yo, un ser humano con deficiencias, un ser humano con pecado quizás, un ser humano que tenía errores en su vida, pero también un ser humano lleno del Espíritu Santo. Esteban no era bueno porque nadie puede ser bueno por sí mismo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu. Porque si tú vienes hacia mí y tú me empiezas a tirar piedras, I don't know how I would react. Si es por mi propio ser, mi propia fuerza, quizás voy o a correr o te voy a atacar o algo. Pero Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que pudo en ese momento perdonar aún a aquellos que le tiraban piedras. Volviendo a Saulo, un líder religioso. Y yo me pregunto, ¿se han dado cuenta de la diferencia entre Esteban y Saulo? Have you noticed what the main difference between Stephen and Saul was, besides the obvious that I stated that he was filled with the Holy Spirit while Saul wasn't? Stephen was willing to die for what he believed in. Esteban estaba dispuesto a morir por lo que él creía. Quizás a nosotros como cristianos, especialmente adventistas del séptimo día, ¿verdad? Nos han preguntado, ¿estás listo para morir por tus creencias? Cuando llegue la persecución, ¿estás listo para tener la fe de proclamar el nombre de Cristo? Y esa es una pregunta digna de hacer. Pero si se dan cuenta, mientras tanto Esteban estaba dispuesto a morir por sus creencias, Saulo estaba dispuesto a matar por ellas. La misma Biblia, ¿verdad? Mismo pueblo, misma cultura. Por un lado Esteban dispuesto a morir y no solo a morir, sino a perdonar a sus ofensores. Mientras tanto Saulo estaba dispuesto a matar por su religión. Y me pregunto yo, ¿qué clase de cristianos somos?
Somos de los que estamos dispuestos a morir. Somos de los que estamos dispuestos a perdonar a nuestros ofensores. Que así sea. Que no seamos Saulos, listos a perseguir, a matar, a ofender por nuestras creencias. Punto número 1. Let's cancel religiosity and instead let us be rooted in the Holy Spirit. Cancelemos la religiosidad en vez de dejarnos ser arraigados en el Espíritu de Dios. El Evangelio es ofensivo para muchos, pero también es atractivo para todos. A muchos les ofenden el Evangelio, pero el Evangelio da esperanza a todos, aún a los que le ofenden. Porque el Evangelio no tiene favoritismo. God loves us all the same. And if our young people, y si nuestros jóvenes viven en nuestras casas y van a la iglesia sábado tras sábado y están en los conquistadores y van a la escuela sabática y van al BBS y van a nuestras academias adventistas, sin embargo no han tenido un encuentro con Cristo, me pregunto yo, ¿qué está pasando en mi hogar? ¿Será que en mi hogar el Espíritu Santo vive? ¿Será que en mi hogar yo le estoy enseñando a mi hijo a conocer a Cristo, a seguir a Cristo, a ser discípulo de Cristo? But parents, don't beat yourselves up too much. Porque también sé que hay padres que sí ponen el esfuerzo y aún los hijos a veces se descarrilan. Pero es una pregunta digna de hacer. If our young people who live in Christian homes seem to be unaffected by the good news, is the Holy Spirit in our homes? Are we disciples of Jesus, and are we teaching them to be disciples as well? El problema existe cuando traemos nuestros hijos a la iglesia. The problem is when we teach our kids to go to church. El problema es cuando enseñamos a nuestros hijos ir a la iglesia. Yo sé que quizás algunos de ustedes me están mirando como, okay, no debemos llevar los hijos a la iglesia. Escuchen bien, el problema es cuando enseñamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, porque cuando le enseñamos a ir a la iglesia, le estamos enseñando que la iglesia es un lugar, es una hora, es un día, cuando en vez debemos enseñarles a ser la iglesia. ¿Sí saben la diferencia? ¿Se percatan de la diferencia? En vez, dejemos de enseñar a nuestros hijos ir a la iglesia. Ok, hay niveles, ok. Yes, they need to go to church. I'm not saying don't come to church. Sí, tienen que ir al templo, al culto divino. Quizás nuestro lenguaje, nuestra cultura tiene que cambiar, pero no piensen que van a mandar a sus hijos a la iglesia y que ahí Dios va a hacer todo por ellos sin usted hacer algo con ellos en el hogar. En vez de mandarlos a la iglesia, mándelos a hacer la iglesia. Que donde su hijo esté, que donde nosotros también estemos, ahí hay iglesia, porque ahí está el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre Saulo y Esteban. La muerte de Esteban fue el catalyst, ¿verdad?, que proporcionó una gran persecución en la iglesia. Stephen's death was the catalyst that proportioned a great revival in the church. And not just revival, but a great persecution in the church that resulted in revival. Esto hizo que muchos de los judíos fueran dispersados a través de Samaria y otras partes del mundo. Y por esa razón fue que el evangelio llegó a otras partes del mundo. Y ese había sido la misión que Jesús le había dado a sus discípulos todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que la iglesia se había estancado, se había quedado cómoda en Jerusalén. The church was growing, it was growing, the churches were being planted all over Jerusalem, and the church got comfortable in Jerusalem. But el llamado de Jesús nunca fue quedarse en Jerusalén. El llamado de Jesús fue ir hasta Samaria y Judea y la ancha faz de la tierra y hacer discípulos. Y este evento fue el catalyst que proporcionó que esta persecución hiciera que los judíos se dispersaran por todas partes y predicaran el evangelio. Y uno de ellos fue Felipe, que fue a Samaria. Y sabes que cuando estaba estudiando esta historia, yo
yo me puse a pensar, qué cosa más rara, ¿verdad? Can you just imagine, just picture this for a moment. I'm pumped about the gospel, right? I'm pumped because Jesus is king, because Jesus is Lord, and all of a sudden persecution ensues, and all of a sudden I gotta leave my house, I gotta leave my community, and I go to another city, y empiezo a predicar el nombre de Jesús ahí, y las personas de Samaria, de esa comunidad me piensan, sí, Dios es bueno, Jesús ha hecho grandes, maravillosas cosas en tu vida, y yo digo, sí, amén, Dios es muy bueno, ok, ¿qué ha hecho en tu vida? Y entonces empiezo a decir, ok, bueno, perdí mi trabajo, me tuve que ir de mi casa, perdí el mortgage, no pude comprar más comida, perdí mi 401k, no tengo cuenta de banco, no tengo dinero. Sí, pero Jesús es bueno. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Como para el sentido común humano, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque para el sentido común humano, according to human common sense, we expect that if God is good, that He's going to do great things and that those are going to be the results of it. Así que yo me imagino los judíos yendo a pesar o por la persecución y predicando el nombre de Cristo. No tiene sentido. You know the only reason it makes sense? Because of the Holy Spirit. Porque las personas que vieron a Felipe, que vieron a los otros seguidores de Cristo, pudieron ver en ellos algo que ellos querían. Que a pesar de la persecución, que a pesar de lo que les faltó, que a pesar de que tuvieron que irse de sus comunidades, de sus hogares, ellos tenían el gozo que hay en Cristo. Porque no estaban enraigados en su comunidad. Quizás sí, no hay nada malo con tener raíces en la comunidad, eso es importante. No estaban más arraigados en su comunidad, en su trabajo, en su carrera, en sus estudios, en sus relaciones, sino que estaban arraigados mayormente en Cristo. Porque no importa dónde ellos iban, el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Para el sentido común humano, it doesn't make sense. That's why you need the Holy Spirit, because it only makes sense when we have the Spirit. Porque hay algo que Dios ofrece, que Jesús nos ofrece, que el Espíritu Santo nos ofrece, que el mundo no puede dar. Y eso es gozo, eso es plenitud, eso es esperanza. Tú te has comprado ese carro, tú te has comprado esa casa, tú te has comprado ese Louis Vuitton purse, tú te has comprado esos Jordans, te has comprado ese reloj, ese iPad, has conseguido la relación, has conseguido la carrera. Sin embargo, tu corazón sigue vacío si no conoces a Cristo. Si Cristo no es la prioridad más grande en tu vida. Así que Felipe va a Samaria y hay gozo en esa ciudad. Amén. Amén. Y es muy fácil para nosotros. Amén. La iglesia se está durmiendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es muy fácil decir amén para eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si es nosotros que está en esa situación? Quizás por la razón que el amén estuvo un poco flojo porque se lo estaban imaginando, ¿verdad? Sí, persecución, sí, amén. Perder mi casa, amén, amén. ¿Verdad? Es muy fácil decir amén, pero ¿qué tal si nos pasa a nosotros? Estábamos hablando de Cuba. Yo nací aquí, pero mi familia es de Cuba. Y es muy triste lo que está pasando. Pero quiero decir algo, que lo que está pasando ahora, sí hay una novedad muy importante. Que el pueblo está protestando, que el pueblo se está parando. El pueblo quiere libertad, ¿verdad? No quiere solamente comida, no quiere solamente medicina, sino libertad. Y eso es la parte nueva. Pero el sufrimiento de Cuba, eso ha sido por 62 años. Es la razón que mis padres vinieron como refugiados políticos en el Mariel en 1980 a este país y me dieron a mí la oportunidad de ser libre. Es la razón porque en los 90 la gente se tiraban en balsas y llegaban a Estados Unidos. Quizás algunos de ustedes son entre ellos o conocen o tienen amigos o familiares que están entre esas personas. Pero la razón que menciono esto, primeramente para que tengamos eso en mente y que oremos por eso. Dios es poderoso, Dios lo puede todo. Y yo sé que la iglesia en Cuba está haciendo una labor. Pero la razón que menciono eso es porque en el 2014
yo pude cumplir el sueño más grande de mi vida. O quizás diré uno de los sueños más grandes de mi vida. Por primera vez en el 2014 yo pude ir a Cuba. Amén. Eso era desde niño, mi sueño más grande siempre había sido, además de tener mi familia, mi esposa, mi hijo, que de paso, mi esposa no está aquí porque está en un weekend con The Bachelor, whatever they call that. Y mi niño está con papi y mami en la playa de vacaciones. Pero además de tener familia, mi sueño más grande desde niño era siempre ir a Cuba, conocer a Cuba, porque siempre me he sentido orgulloso de, aunque nací en este país, de ser cubano. Amén, ahí alguien dijo amén. Y lo pude hacer en el 2014. Y no solamente ir a Cuba, sino que fui para una gira evangelística con la Florida Conference. Fui como traductor, ¿ustedes se imaginan? Ay, mi madre, tremendo disparate que tiró ahí el hijo del pastor Paulín. Pero no, Dios me ayudó. Y eso fue un placer grande para mí. Pero ¿sabes? La razón que le cuento eso, porque cuando yo salí de Cuba y regresé aquí para Estados Unidos, en ese tiempo iba a Lighthouse ahí en Altamonte. Yo llegué en fuego por el evangelio, en fuego por la misión, porque ustedes saben que aunque el evangelio es prohibido en Cuba, aunque el evangelio ha sido cancelado por el gobierno en Cuba, el evangelio ha seguido creciendo a un nivel que ni te puedo explicar en Cuba. No dejan construir templos, así que ¿saben lo que hace la gente? Las casas las donan y en las casas hacen templos. Y ahí tú ves los cubanos, el evangelio creciendo, giras evangelísticas creciendo, la gente en fuego, yendo de puerta en puerta, dando estudio bíblico. ¿Por qué? Porque a pesar de cualquier persecución, a pesar de cualquier mal, los cubanos se han podido dar cuenta que nuestra única esperanza es en Cristo. Que Cristo nos da algo que la comodidad no nos puede dar, que la prosperidad no nos puede dar, que el dinero no nos puede dar, que nada que nos puede dar este país nos puede dar. Este país nos ha dado libertad, sí, pero la libertad verdadera que dura por la eternidad solamente la puede dar Cristo. And if we think about it, all of us are being persecuted some way or another. If we truly think about it, all of us are being persecuted some way or another. En Cuba es el comunismo, en China es el comunismo, en África son otras cosas también. En este país hay persecución también. ¿Sabe cuál es la persecución de este país? Es una persecución tan fuerte, tan eficaz que tú ni siquiera te das cuenta que estás siendo perseguido. Porque acuérdate que la persecución no es contra la libertad necesariamente aquí en Estados Unidos. La persecución es contra el evangelio, contra la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. ¿Y cuáles son esas cosas que podemos llamar persecución aquí en este país? Las cosas que nos distraen de la misión. Las cosas en este mundo, y tenemos un montón de ellas. Ustedes pueden mirar en su Outlook del trabajo y ver quizás 1000 emails que le están distrayendo de la misión y el Espíritu Santo en su vida hoy. Y no es que estoy diciendo que es malo trabajar, que es malo tener carrera, prosperidad. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que pongamos en primer lugar lo que va en primer lugar, que es el evangelio, que es seguir a Cristo, que es la misión y ser guiados por el Espíritu Santo. Que me trae a mi segundo punto. Leyendo en Hechos 8, de 9 al 13, seguimos la historia ahí un poco. Y dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Escuchen. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas, le doy gloria a Dios por Felipe, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Amén. Simón mismo creyó, hasta el mismo Simón creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Punto número 2. Let's cancel the things of this world that mesmerizes
and distract us from our purpose. And instead, may we be captivated and rooted in God's kingdom. Cancelemos las cosas de este mundo que nos hipnotizan, en vez dejémonos ser cautivados y arraigados en el reino de Dios. Y no es que hay que cancelar instituciones, no es que hay que cancelar Netflix, o quizás para ti necesitas hacer eso porque eres un adicto ya, ¿ok? Pero a mí me gusta Netflix también, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No es que hay que cancelar esas cosas, es que no estoy hablando de cancelar a personas, no estoy hablando de ni siquiera cancelar instituciones, estoy hablando que nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida analicemos las cosas que Dios y el Espíritu Santo nos están llamando a cancelar. Las cosas que nos distraen de la misión verdadera. A mí me encantan los deportes. Y yo me acuerdo en el 2009, ¿ok? Lloren por mí. Bueno, ustedes quizás también, algunos son Magic fans, ¿verdad? Los Magic, wow, es muy difícil ser un fanático de los Magic, ¿verdad? Pero en el 2009 yo me acuerdo que llegaron a la final de la NBA, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando le ganamos, no a los Lakers, sino a Boston en el Eastern Conference Final. Y en la segunda ronda a LeBron James. Can I get an amen? No, I'm just kidding. Pero, anyways, yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo que fuimos para downtown. En esos días yo no estaba saved, okay? This is BC, before Christ. All right, young children, so don't do this. Pero yo fui para downtown y fuimos para la fiesta. Y ese downtown estaba que explotaba y había fiesta. Y en eso, y pensar en eso me hizo acordarme de algo que mi abuelo decía mucho. Mi abuelo Nicolás Vence, que era pastor también, que ya murió, que es el esposo de mi abuela que está aquí con nosotros hoy. Y él a veces cuando miraba que yo estaba viendo algo en deporte, el Super Bowl or whatever, I'm not going to talk about last Super Bowl. I'm just kidding. But anyways, congratulations. Yo me acuerdo que él miraba eso y decía, wow, tanta gente, miles y miles y miles y miles. And he was one of these old school Cuban, SDA pastors. He would say, si toda esa gente fueran a la iglesia, wow, qué lindo sería eso, ¿verdad? Y yo siempre decía, sí, abuelo, okay, whatever. But if you think about it, he had a point, right? Tenía un punto. Si estuviéramos tan entusiasmados como para un Super Bowl, como para las cosas de Dios, ¿qué transformación hubiese en nuestra comunidad? ¿Qué transformación hubiese en nuestro mundo si tuviéramos tan entusiasmados seguir el evangelio que Keep Up with the Kardashians? By the way, we need to cancel that show. No, anyways, pero sí me entienden lo que estoy diciendo. Y quizás para ti puede ser una posesión, un carro, cualquier cosa. Y al final del día, estas cosas son lo que yo le llamo yearnings of our heart, añoramientos de nuestro corazón. Porque Dios nos creó con una capacidad para añorar, para desear, ¿verdad? Dios nos creó libres para querer desear más. Eso no es una cosa mala. Querer desear más no es algo malo, eso es algo bueno. No fuimos creados para quedarnos conformes. Así que el ser humano añora esto y añora lo otro. Y dice, en esto voy a encontrar felicidad y en lo otro voy a encontrar felicidad. Y no es mal añorar. El problema es que estamos tan distraídos que añoramos por cosas que nos van a dejar más sedientos y más secos y más destruidos. Si lo que más añoramos no es Jesús. The yearnings of our heart aren't the problem. God created us with that yearning. We were created to yearn for belonging, for relational intimacy, for purpose, and for meaning. The problem is that we live in an era in which there's a buffet of options. Except all of them suck, except one. Can I say that word? Suck, right? Y'all hear me, young people? The problem that you desire for things, that you have a desire for stuff is not the problem. God created us with an innate desire to yearn for things. The problem is that we live in a society in which there's a buffet of options, but only one of them is the right one. Tenemos tantas religiones, tenemos tantas ideologías y todos están tras la misma cosa. La felicidad, el gozo, la plenitud, no tener ansiedad, no estar preocupado. Todos apuntan hacia la misma cosa, pero solamente una es la que nos puede dar lo que nuestro corazón desea. Y eso es Cristo Jesús. El Evangelio, leí una vez
un pastor, y no me acuerdo exactamente ahora qué pastor, lo tengo entre dos pastores, pero ahora no me acuerdo cuál fue, que dijo, the gospel is the most exclusive message with the most inclusive reach. El evangelio es el mensaje más exclusivo con el alcance más inclusivo. Quiere decir que el evangelio dice que solamente hay esperanza en Cristo porque fue Cristo el que creó la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay, y nos creó en su imagen, y Él nos creó para un propósito. Por lo tanto, solamente en Cristo hay vida, amén. Pero al mismo tiempo, Cristo es para todos y es inclusivo para todos, amén. Simon mesmerized them, but Jesus brought them life. Simón hipnotizó a los samaritanos, pero Jesús le trajo vida. Simón los tenía entretenidos, pero solamente Jesús le podía ofrecer esperanza. Simón los tenía como que wow, pero solamente Jesús podía ofrecer felicidad. Mientras que el worship team va subiendo ya, y mientras que estamos pensando en estas cosas, les quiero dar un bonus point que no estaba escrito ahí, pero que sí está en la palabra de Dios en esta historia. La palabra de Dios dice que Felipe le trajo a los samaritanos el mensaje de Dios, y que todos esos samaritanos que estaban siguiendo a Simón por la magia que él hacía, por lo guau que él hacía, entonces ahora empezaron a darle su atención a Jesús. Digo, a Felipe, que predicaba el evangelio y el nombre de Jesús. Y que por eso y por medio del Espíritu Santo hubieron paralíticos que se sanaron, hubieron aquellos pudieron obtener esperanza en sus vidas, y que muchos fueron bautizados. Amén. Pero hay algo interesante ahí en esa historia. Hay algo interesante ahí en esa historia, que dice que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y que tuvieron que venir Pastor Ángel Machado y Walter Castro de la Florida Conference para ponerle manos a los hermanos samaritanos para que pudiesen recibir el Espíritu Santo. Obviamente estoy hablando de Juan y Pedro, ¿verdad? Dice ahí la historia que no recibieron el Espíritu Santo hasta que Juan y Pedro vinieron. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? That's weird. ¿Será que un líder religioso, a un pastor, tiene que tocarme para que yo pueda recibir el Espíritu Santo? Is that the protocol, that a leader, this big prestigious leader has to come so I can receive the Holy Spirit? And then I was like, that's not right. No es que un líder religioso tiene que tocar a alguien para que esa persona reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó en esa instancia. Entonces me puse a pensar un poquito más. Y me di cuenta de algo, que quizás la razón por el cual no habían recibido los samaritanos el Espíritu Santo, y la razón que tuvieron que venir Pedro y Juan específicamente a tocarlos para que lo pudiesen recibir, quizás era por la historia que existía entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos estaban aceptando el evangelio de Cristo, pero era un judío que le estaba dando el mensaje. Estaban aceptando ser parte del pueblo de Dios, pero quizás no se sentían seguros que sus hermanos judíos lo iban a aceptar. Y quizás Juan y Pedro tuvieron que ver a primera vista que los samaritanos sí eran parte del reino de Dios. Yo pienso que lo que pasó ahí, para que el Espíritu Santo pudiese obrar verdaderamente en la vida de los samaritanos y también en la vida de Juan y Pedro y de los judíos y de los líderes religiosos del pueblo de Dios, es que había que ver reconciliación entre ellos dos. Tenía que haber reconciliación, tenía que haber toque, tenía que haber abrazo, tenía que haber amor, había que romperse las barreras, había que romperse las paredes para que los samaritanos supiesen que los judíos sí lo aceptaban, que los hijos de Dios, los seguidores, los discípulos, seguidores de Cristo sí lo aceptaban, y que los samaritanos entre los dos hubiese reconciliación.
Y yo me pregunto que quizás si el Espíritu Santo no ha obrado verdaderamente en tu vida todavía, si no has sentido ese poder del Espíritu Santo en tu vida, si quizás hay algo impidiendo el flujo del Espíritu Santo en tu vida, quizás hay algo que necesitas reconciliar. Alguna persona, algún vecino, algún familiar, otra raza, puede ser lo que sea. Pero cuando hubo reconciliación, cuando hubo un encuentro fraternal entre Juan y Pedro, entre los líderes, entre los discípulos y los samaritanos, ahí fue derramado el Espíritu Santo. Otra cosa más que les quiero decir ya cerrando. Los samaritanos estaban distraídos por Simón, ¿no es cierto? Y recibieron el evangelio cuando Felipe vino, ¿verdad? Pero ¿acaso era la primera vez que ellos escuchaban el mensaje? ¿Acaso era la primera vez que los samaritanos escuchaban el evangelio? Yo nací en un hogar adventista. Mi papá es pastor, mis dos abuelos fueron pastores también, tengo primos, tíos, pastores. Fui a la Academia Adventista toda mi vida, a los Conquistadores, desde temprana edad, aventureros. En ese tiempo se llamaba Trailblazers, right? Dating myself a little bit there. Pero no acepté a Cristo en mi corazón hasta el 2012. Viví en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en las fiestas, problemas, en la ley, hasta encarcelado un par de veces. No por mucho tiempo, pero... Y en el 2012 le entregué mi vida a Cristo, amén. ¿Y sabe qué fue algo que me ayudó? Someterme a Él, rendirme de todo a Él, dejar que su Espíritu entre en mí, reconocer que soy un pecador en necesidad de un Salvador, creer que Cristo es Dios, que me ama, que tiene un propósito para mi vida, que no importa lo que yo he hecho en el pasado, que Él puede transformarme, que si me quedo enraigado en Él, no importa quién yo soy, mi deficiencia, no importa mi pecado, no importa nada, Él me usará y usará un propósito grande en mi vida. Pero ¿sabe algo más que me ayudó? Que las raíces ya estaban ahí. El fundamento de Cristo ya había estado en mi vida. Aunque en la superficie la planta no había crecido, las raíces estaban allá adentro, porque desde temprana edad mi abuela que está ahí, mi mamá y mi familia me enseñaron del amor de Cristo. Y yo me fui, me descarrilé, estuve en el mundo, pero en el momento que le di mi vida a Cristo, it was like riding a bike, because the foundation was there. Los samaritanos habían conocido no solamente el evangelio, sino a Cristo mismo. Jesús mismo fue a Samaria y predicó el evangelio de buenas nuevas, y muchos creyeron en Él. Se quedó con ellos 3 días. Y en el momento que vino Felipe, un humilde diácono, pudieron aceptar el mensaje de nuevo. Yo no sé quién tú eres, yo no sé cuál ha sido tu problema, yo no sé cuáles han sido tus deficiencias, yo no sé qué cosas necesitas cancelar en tu vida para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti de una manera poderosa, pero te quiero decir que el fundamento ya está en ti. Que Cristo ya está en ti, porque aun si eres ateo, aun si esta es la primera vez que oyes el nombre de Jesús, la Biblia dice que tú fuiste creado en su imagen para buenas obras y que tu vida tiene propósito. Esa semilla ya ha sido plantada en ti. El fundamento está en Cristo. Mientras que el equipo de alabanza canta, yo quiero que tú ores en tu corazón y que tú le pidas y le invites al Espíritu Santo en tu vida, en tu mente y tu corazón, para que tú puedas tener claridad en cuál es tu próximo paso. Que puedas aceptar a Cristo en tu vida, sabiendo que Él lo quiere todo para ti, que Él es la única esperanza. Alabemos. Ven y encuéntrame otra vez. For my young people, maybe church has been something that hasn't been a priority in your life, or maybe it has, but you haven't found joy in it, and I get it.
I get it. Problem with church is that if we don't like live it for real, like if we don't have the Holy Spirit, if we don't know Jesus personally, it's boring, it sucks. Just like anything else in life too. But I promise you that Jesus loves you and that He wants to have a relationship with you. Even at whatever age you're at now. It doesn't have to happen when you're older. He wants a relationship with you now. And He has a purpose for you now. I love to see the young people of this church serving. But if you're a young person and you don't know where you fit in life, if you don't know yet what your true identity is, because I know it's normal for young people to struggle with identity, I want to tell you right now, look no further. Your identity is in Jesus Christ. Jesus is the ultimate creator. Nowadays, we worship creators, right? We worship content creators and creatives and artists. Jesus is the ultimate artist. And I know it sounds cliche, but if you find your identity in Him, He will allow the creative juices inside your heart and your mind to flourish, and He will put them for His glory. He will use you for His glory. Iglesia, yo sé que quizás es un poco raro predicar un tema de rise and go, deporte marcha, cuando el lema es rooted, right? Vemos ahí que Felipe, después que estuvo en Samaria, el Espíritu Santo lo mandó con el etiopio, ¿verdad? Le dijo, ponte en marcha, rise and go, get out of there quick. Y donde quiera que Felipe iba, se iba rápido, ¿verdad? Pero sabes que aunque Felipe se iba de lugar en lugar rápido, Felipe siempre estuvo enraigado. Even though Philip went from place to place and maybe it seemed like he was a journeyman, a sojourner, maybe it didn't seem like he was rooted, but he was rooted in the right thing. He was rooted in allowing the Holy Spirit to use him, to guide him. Not rooted in anything else other than Christ, other than the Holy Spirit. And so I want to make a calling today. Si tú quieres darle tu vida a Cristo, if you want to give your life to Jesus today, if you want to say, Jesus, I want to be rooted in you, I want you to lift your hand. I want to be rooted in you, Jesus. Amen. Amen. If you want to be, si quieren ser arraigados en Cristo Jesús, si quieren darle tu vida a Cristo Jesús hoy, quiero que levantes tu mano diciendo, Jesús, te doy mi vida, Jesús, te doy mi corazón. Espíritu Santo, guía mi vida. Ya no quiero tener más distracción. Ya no quiero querer a más nada que no sea Cristo Jesús. Ya no quiero tener otra prioridad que no sea Cristo Jesús, que no sea el Espíritu Santo en mi vida, que no sea el Espíritu Santo en mi vida funcionando también a través de la iglesia. Si ese eres tú hoy, levanta tu mano. Levanta tu mano en este lugar y alabo a Dios por las manos levantadas. Señor, te alabo porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios de amor, que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución, aún en medio de cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los problemas relacionales, aún en medio de mala economía, Señor, tú eres Rey y tú estás con nosotros y tú tienes un propósito para nuestras vidas. Señor, te alabo y te doy gracias por las manos levantadas que han decidido darle su vida a Cristo, Señor. I praise God for the young people who are deciding even now that the Holy Spirit is speaking into your mind even now, bringing conviction to your heart, letting you know that there is no other purpose, letting you know that there is no other way, that Jesus is the life, the way, the truth, and the life, and that salvation and purpose and fulfillment is found only in Him. Lord, I give you your young people. I give you your church. Bless it. I rebuke the enemy in the name of Jesus, that we may know that the time to have the Holy Spirit is not only when there's persecution, but right now. No hace falta que haya persecución para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu nos llama y dice, ven. Damos gloria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.